Entonces, les doy oficialmente la bienvenida. Mi nombre es Gloria Pereira y este es el séptimo encuentro de nuestro cuarto ciclo de charlas. Y les recuerdo que IASA somos un equipo conformado por profesionales de distintas disciplinas que trabajamos en la visibilización y en la prevención del abuso sexual a infancias y adolescencias. Y nuestro objetivo es traer conciencia sobre esta problemática. eh, por eso venimos trabajando desde distintos aspectos el tema. Y en el día de hoy lo que vamos a abarcar es una charla a cargo de la licenciada Patricia Visir. El nombre de la charla de hoy es Abuso sexual y maltrato en infancias, intervención interdisciplinaria en la justicia. La licenciada Patricia Visir es psicóloga clínica especializada en abuso y maltrato infanto-juvenil y trauma en niños, con posgrados en DDR y técnicas diagnósticas. Es expresidenta de ASAPMI, es ASAP asociación, Me. ASAPMI, Asociación Argentina de Prevención de Maltrato Infanto-Juvenil. Es supervisora y formadora de equipos especializados en el tema, consejera de minoridad, es docente universitaria de posgrados nacionales e internacionales y actualmente coordina un equipo clínico en Zona Norte, en la provincia de Buenos Aires. Eh, Les recordamos que vamos a estar subiendo este video después a nuestros canales de YouTube eh, y que las preguntas se van a hacer después. Al final vamos a dedicar un tiempo a preguntas, así que en ese momento las pueden ir haciendo o poniendo en el chat. Bueno, Está Patricia, buenísimo, muchas sí. Sí, gracias y vos bienvenida. las podés ir. Mil gracias y gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y bueno, poniendo el granito de arena con la admiración de lo que ustedes hacen también, ¿no? Uno está en la trinchera todo el tiempo, entonces hace ya 30 años y bueno, poder también compartir con este grupo que tiene esta enorme, enorme tarea, ¿no? Que es que se haga consciente, que esto ya por lo menos está sobre la mesa, ¿no? Es algo de lo que se habla. Cuando yo, que me formé en Estados Unidos, volví, 3 años estuve allá, volví en el 93 y fundé el primer centro que hubo en la provincia de Buenos Aires de prevención y atención del maltrato infanto-juvenil, en San Isidro, que es donde yo vivo, de esto ni se hablaba. O sea, hoy estamos años luz, ¿no? De lo que estábamos en ese momento. Pero, pero de todas maneras, pensé que no se refleja en lo que es la protección de los niños, esta visibilización de la situación, ¿no? Entonces, realmente hay algo que todavía hay que seguir, ¿no? En la lucha en relación a esto, por lo cual, bueno, es muy buena y muy loable esta tarea y para mí un gusto poder colaborar. ¿Ok? Por ahí, no sé si alguien puede ir justamente recogiendo las preguntas, porque a veces las preguntas son como muy parecidas, entonces por ahí se pueden agrupar y al final, bueno, vos ya tenés experiencia en esto, ¿no? Vamos a hacer así. Dale. Buenísimo. Bueno, yo sé que hay gente acá profesional, no profesional, gente que está en la docencia, gente que por ahí trabaja desde otros lados en relación a esto. Sobre todo, yo voy a tratar de que esto les sirva a todos, incluso a las personas que están padeciendo esta situación, que yo sé que también se acercan a estas charlas desde un lugar de tener referentes, poder formarse al respecto y aprender sobre la temática, ¿no? A veces se pone medio difícil poder escuchar escuchar, no poder, escuchar lo que a uno le está pasando, ¿no es cierto?, en una clase o en una charla. Pero bueno, lo que sí también es que, por falta de tiempo, además, en el rato de las preguntas no vamos a estar hablando de casos, no podemos hacer eso porque no, primero sería como algo muy, muy sin material como para poder evaluarlo, ¿no? En un ratito. Y bueno, no, Además, no es Patricia,
cuidamos un poco a no exponer a nadie porque esto después queda grabado y subido a YouTube. Entonces, en general nuestra audiencia sabe que eh, respondemos preguntas generales y más conceptuales, pero no de casos particulares. Perfecto, buenísimo, ya los tenés muy, muy bien educados a todos. Ok, bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve. Se está- ¿Lo están viendo? Sí, se ve perfecto, Patricia, gracias. Bueno, fíjense que ahí abajo de todo, aparte de mi mail, ¿no? ASAPME, que ahí lo pueden anotar, ¿ven? asapme.org, ¿no? Ahí es la página. Pueden www.asapme.org.ar, seguramente. Es algo que tienen que tener, porque ustedes pueden navegar por ahí y hay mucho. ASAPME somos un grupo también de profesionales que, que ya hemos trabajado y seguimos trabajando en esto, y estamos impulsando cosas como, por ejemplo, o sea, proyectos de ley como de protección a profesionales, por un lado, por otro lado, de eso un poquito vamos a hablar hoy, por otro lado también la idea de que todos los o sea, que los colegios de trabajo social y de psicología, para dar la matrícula, obliguen a los colegas a tomar un curso mínimo ABC en relación a esta temática. Y bueno, estamos teniendo buena respuesta en relación a esto. Entonces, por ese lado vamos, ¿no? Bien, como haciendo también, digamos, camino en relación a los derechos de los niños. Así que les recomiendo que vayan, incluso también a Submit, tiene un mail, lo van a encontrar en la página, y el grupo contesta las preguntas que se hacen. Así que también es una buena oportunidad para todos. Muy bien. A ver. Bueno, esta es una verdad de perogrullo, pero saben que mucha gente realmente no la tiene en cuenta, ¿no? Lo primero, lo más importante, hagamos lo que hagamos en nuestra intervención, fuera o dentro de la justicia, es la protección infantil. O sea, y es prioritaria a todos los derechos, ¿sí? A los parentales, de otros adultos alrededor, ¿no? Abuelos cuyo hijo abusó de sus niños, de sus nietos y que luchan y luchan por ver a estos chicos. Y bueno, todo va a tener que ver que el ambiente esté preparado para, ¿no? O sea, lo más importante es no vulnerar los derechos de estos niños a nuestro cuidado, ¿sí? Que vienen de alguna manera, nosotros estamos interviniendo con ellos, desde la justicia o fuera desde la justicia, ¿no? Bien. Esto es fundamental y esto está basado también en lo que es la Convención de los Derechos del Niño, que es parte de la misma Constitución argentina. Entonces, la ley sobre las leyes, y es la que tenemos que hacer valer, ¿sí? Y ahí habla de su artículo 19, bueno, sobre que ningún niño debería pasar por las situaciones que muchos de los niños que hoy nos convocan en esta charla pasan. Bien. Hay algo de que lo que a mí me gusta hablar, y bueno, me gustaría abrir, algún día escribir sobre esto, si tuviese la posibilidad de salir de la trinchera, como decíamos antes, eh, y es el tema de, así como existe la psicoprofilaxis quirúrgica, cuando un niñito lo están por operar o va a pasar por algún procedimiento médico difícil, ¿no? Se lo acompaña, se le enseña, se le dice qué es lo que va a pasar, eh, se le muestran algunos elementos como una mascarilla, ¿no? Como para que entienda y se esté más familiarizado con lo que va a vivir. Con respecto a lo jurídico, también quienes acompañamos, quienes estamos en la situación, digamos, de estar al lado o tener conocimiento de niños, niñas y adolescentes. A partir de ahora, cada vez que yo digo chico, chica, estoy hablando de niños, niñas y adolescentes en general, ¿no?
quien tiene esta función o la posibilidad de acompañar, también yo creo que tiene que hacer una psicoprofilaxis jurídica, en este caso se llamará, que tiene que ver con poder dar algunas directivas, algunas pautas, ¿no? Como un proceso psicoeducativo de acompañar con lo que uno sabe, ¿no? Para que puedan sobrellevar los niños, las niñas y los adolescentes estos exámenes, ¿no? Que a veces tienen que vivir, que son muy ansiógenos, aunque revictimizantes, lamentablemente, la mayoría de las veces, como para poder vivirlos con menos ansiedad, saber de qué se trata, ¿sí? Si va a vivir revisaciones médicas, entrevistas de investigación, la cámara Gesell, declaraciones, ¿no? Acompañarlos de alguna manera. Ustedes saben que hemos logrado en muchos casos que incluso chicas un poquito más grandes, que ya han tenido 18 años, que tienen 19 o 20, puedan de todas maneras participar de la cámara Gesell, aunque la cámara Gesell está ideada para los menores de edad. Porque no significa que porque su DNI diga ya tiene 18, que tenga la madurez, ¿no es cierto?, como para poder participar de un juicio oral, donde tenés a 3 personas enfrente que no conoces, que son de la justicia, son jueces, no jueces que ven el juicio anterior que vieron es de estafa, el siguiente que van a ver es un asesinato, o sea, no están específicamente entrenados ni, digamos, abocados solo a este tipo delicadísimo de delitos, por lo cual muchas veces no saben cómo interactuar con las víctimas, que aparte de ser las víctimas son la prueba del delito. Esto es lo que hace más compleja la situación del abuso sexual infantil. O sea, que los mismos niños que vivieron esa situación son los que tengan que dar fe sobre cómo lo vivieron, qué es lo que pasó para probar el delito, ¿no? Que es una situación bien incómoda para los niños. Entonces, ellos necesitan un soporte de quienes acompañamos para poder sobrellevar estas cosas y para ir bajando la ansiedad. Cuando los niños participaban de los juicios orales, que no hace tanto tiempo, lamentablemente, lo que yo hacía a veces era hablar con la fiscal de juicio oral, pedirle la posibilidad de que estos niños, antes del día, digamos, que tienen que declarar, puedan conocer a la fiscal, puedan conocer a los jueces intervinientes, conozcan la sala donde esto iba a pasar, ¿sí? Dónde se iban a sentar, qué se esperaba de ellos, que miraran para adelante, que no miraran para los costados, y que el imputado no estuviera en la sala. O sea, el imputado tiene el derecho de escuchar lo que sucede en el proceso, por supuesto, para tener el debido proceso, como dicen los abogados, y que sea una causa justa, pero lo puede hacer del otro lado de una puerta. No necesariamente tiene que estar ahí. Entonces, con este acompañamiento se puede lograr esto. Entonces, esto es muy importante. Ojo, porque hay muchos fiscales y gente de la justicia, ¿no? Que no está a favor de que nosotros podamos acompañar, o sea, con una psicoprofilaxis jurídica a nuestros acompañados, ¿no? Ya sean pacientes, consultantes, lo que sea, depende desde dónde nos paramos, ¿no? En este acompañamiento. Y yo he tenido a veces charlas con fiscales donde ellos me han dicho, Patricia, por favor, no le digas nada a tu paciente, en este caso estoy pensando en una nena de 6 años, no le digas nada a tu paciente sobre lo que va a pasar, porque si no, eso es inducción. Yo le digo, ¿y vos me estás pidiendo que yo, una nena de 6 años, que ya vivió lo que vivió, y está en tratamiento porque realmente necesita este acompañamiento, la mande, ¿no?, al matadero sin ningún tipo de preparación? Perdóname, pero no lo voy a hacer. Yo lo que le dije a esta niña es, mirá, vas a ir a un lugar donde vas a hablar con una psicóloga igual que yo, que te va a preguntar sobre un montón de cosas, vos le podés contar lo que quieras. Y si no le querés contar algo, también va a estar bien. ¿Por qué es eso? Porque es tremenda la presión, ¿no?, que a veces ponen las madres, el resto de la familia, los abogados e incluso los colegas, en que los niños vayan a la cámara Gesell y cuenten todo lo que pasó. Es un buen objetivo, por supuesto, y es por una muy buena causa, pero a veces los chicos no pueden hablar
con un extraño y desconocido sobre una situación tan delicada. Entonces, si no pueden hablar, lamentablemente el caso a veces cae y esto para la causa es una tragedia. Pero la presión que le ponemos a veces, ¿no? Para que ellos digan lo que no pueden decir, sinceramente les hace muchísimo daño. ¿Mm? Bien, vamos a seguir un poquito. Miren, le voy a compartir este dibujito que les voy a pedir que no le saquen fotos, por más que va a quedar grabado igual. Si se puede editar sería buenísimo, porque es solamente a fines didácticos que yo lo presento. Esta es una nena que estaba por declarar, una nena de 5 años, jardín de infantes, que había sufrido abuso por parte de su profesor de música. Entonces, ella estaba por declarar en la justicia, la había convocado la psicóloga, ¿no? Para una pericia, no era una declaración, era una pericia. Entonces yo le pregunto, bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Sabes a dónde vas a ir? Ya hablamos sobre esto. ¿Hay algo que quieras preguntar? ¿Hay algo que te esté preocupando? Y me hace con la cabecita así, ¿no? Sí, con la cabecita. Entonces le digo, bueno, a ver, ¿me querés contar qué te preocupa? No, me dice. ¿Lo querés dibujar? Sí, bueno. Y fíjense que me dibuja. Esta, no sé si llegan a ver el cursor mío, me dibuja primero esto, donde está ella y el profesor. El profesor es el que tiene el pelo marrón y está dotado, digamos, ¿no? Genitalmente. Y del otro lado lo mismo, pero con esta cuadrícula. Entonces yo le pregunto, a ver, ¿me querés contar, Juanita, qué es lo que dibujaste acá? Y me dice, es que yo tengo miedo de que si yo no le cuento a la doctora todo, me voy a quedar presa yo también. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir, ¿no? Si ella no plasma este miedo en este dibujo, que puede estar pensando una situación así, ¿no? Pero es un medio, lo legal, ¿no? Y judicial, es un medio tan diferente al que estos chicos recorren cotidianamente, que sinceramente hay que darles una ayuda para que puedan vivirlo de la manera menos dura posible. Bien, entonces, si nosotros estamos acompañando de alguna manera a víctimas de abuso sexual o maltrato infantil severo, es otra cosa, no es lo mismo. Incluso nosotros psicólogos, no es lo mismo que nos enseñaron en la facultad. Bueno, que venga el paciente y bueno, vamos a trabajar con lo que el paciente traiga, ¿no? Esto es diferente, hay un compromiso ético diferente, porque además son un delito. Estamos trabajando con algo que además de un serio problema individual y familiar, es un delito. Entonces tenemos que ya tener un compromiso diferente. Y ahí es donde nuestro secreto profesional también, de alguna manera, está modificado. ¿Por qué? Porque con nosotros, código de ética de todas las profesiones, cuando sabemos que hay alguien que está en riesgo, ¿sí? O que ya sea la persona con la que estamos trabajando o alguien que viene y nos dice, si estamos trabajando, por ejemplo, con un abusador sexual y nos dice su impulso para con un niño, bueno, no es la persona con la que estamos trabajando, pero es un tercero que está en riesgo. Nosotros ahí no solamente cae el secreto profesional, sino que tenemos que hablar con alguien más para que esto se detenga. Por supuesto que quienes trabajamos con niños de alguna manera, y ahora esto está ampliado desde hace unos años a toda la comunidad, por ya ser un delito de acción pública, tenemos la obligación ante una duda razonable, no porque se nos ocurrió o porque vimos un dibujito que no nos gustó, sino ante una duda razonable de informar sobre esta situación, ¿cierto? Y eventualmente denunciar la situación. Entonces, hasta ahí llega nuestro secreto profesional. Les digo esto porque yo superviso un montón de colegas que dicen, no, pero yo por secreto profesional, no, ahí cae tu secreto profesional. Y lo que vos tenés es una obligación que tiene que ver con la protección de las personas que están a tu cuidado. Así que ahí hay una gran diferencia. Bien. Por otro lado, si acompañamos a víctimas de abuso sexual infantil o maltrato infantil grave,
vamos a tener que trabajar interdisciplinariamente con otros profesionales, con otros colegas, ¿sí? Y con otras instituciones también. O sea, no podemos, ¿no? Agarrar la capa y la espada, ir ahí por el mundo queriendo salvar niños, si no estamos trabajando interdisciplinariamente. Esto es muy importante porque a muchos profesionales no nos prepararon para esto. ¿Vieron esa frase? Cada maestrito con su librito. Entonces, se les hace muy difícil realmente poder interactuar con alguien de otra profesión y mismo a veces con los mismos colegas de la misma profesión. Y ni hablar tener que también, digamos, en este análisis del problema o en esta intervención, ¿sí? Del problema, de la situación, tener que interactuar con otras instituciones, ¿no? Yo, por ejemplo, supervisaba muchos equipos locales de la provincia de Buenos Aires, he supervisado. Me acuerdo una vez donde un grupo decía, bueno, comentaba un caso, ¿no? Y entonces estaban hablando sobre alguna situación que a ellos les resultaba difícil en relación a el trabajo que estaba haciendo la comisaría de la mujer. Entonces yo le digo, bueno, vamos a organizar una reunión con la comisaría de la mujer. Y me dicen, ah, no, nosotros con la comisaría de la mujer no nos reunimos. Un servicio local de los derechos del niño, ¿no? Que es, para los que no saben, es un ente administrativo que recibe, digamos, todas las denuncias, las quejas y después lo pasa a la justicia. Y trabaja como para que esos niños no sigan, digamos, siendo sus derechos vulnerados, ¿no? Pero es un ente administrativo, no judicial. Esto desde la ley del niño, ¿no? Que saca y deja sin efecto a los tribunales de menores y pone estos entes administrativos, como es el Consejo del Menor, como son las defensorías del Consejo del Niño, perdón, niño, niña y adolescencia, o como son las defensorías en capital o en otras provincias, tienen su nombre diferente, ¿no? Área Niñez, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es muy, muy importante también poder trabajar con otras instituciones. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a escuchar, alguien que pueda, con quien poder elaborar una estrategia, ¿ok? Es necesario. Y también puede ser que nos pidan algo que en realidad a todos nos pone muy nerviosos, ¿sí? Que es la declaración en la justicia. Si yo soy testigo, si una persona, un niño o una niña, vino y me contó a mí lo que estaba pasando, voy a tener que dar fe de eso, porque soy también parte de la prueba, importante para que este niño, esta niña, adolescente, sean protegidos. Y ahí vamos a tener, sobre todo los que trabajamos en estos temas y los que somos profesionales, vamos a tener que aprovechar, a utilizar este espacio de una manera didáctica, ¿sí? Poder realmente, justamente como le decía, a jueces que no tienen por qué estar especializados, deberían saber un poco más de todas maneras, en esta temática, bueno, nosotros somos los expertos, así ahí tenemos que aprovechar, usar nuestra silla y dar clase, chicos. Tenemos que todo lo que sabemos ponerlo al servicio de la justicia para que ellos decidan lo mejor en relación a la protección de estos niños o en relación a la condena de la persona que incurrió en este delito. ¿Ok? Entonces, la elaboración de informes, eso es todo otra charla, ¿no? Pero la verdad que si nosotros hacemos informes, muchas veces nos tildan de guitarreros a los psicólogos y en muchos casos tienen la razón, porque hay gente que trabaja muy mal desde lo que les parece, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez supervisé a una colega que me dijo, yo en cuanto lo vi entrar al nene por la puerta, ya sabía que había sido abusado sexualmente. Y yo digo, chao, uno viene estudiando y yo sigo estudiando, ¿no? Más de 40 años y de todas maneras no tengo esa ciencia infusa que otros parecen tener. O sea, la cosa, lo que quiero decir con todo esto, es que tenemos que ser lo más profesionales posibles y lo más científicos posibles. Entonces, ¿cómo? Aprovechando las estrategias, las herramientas que tenemos. Y en un informe tenemos que volcarlos, ¿no? De una manera lo más objetivamente posible para que pueda ser leído, y como yo siempre digo, incluso los jueces lo entienden. ¿No? Bueno, perdonando el sarcasmo. Bueno,
Entonces, sinceramente, a veces hay informes que no se entienden nada y tampoco le va a servir a ningún niño. A mí me han venido a veces con las fojas, ¿no? Desde un juzgado pidiéndome supervisión para ver, porque ya no sabían qué hacer. Y por ejemplo, me pongo a ver y hay 5 o 6 informes, ¿sí? El informe del psicólogo, el informe del colegio, el informe del perito, perito de parte, el otro perito, el de la sede penal, digamos, el grupo auxiliar de la sede civil, del juzgado de familia. Y cuando vos lees esos informes, parecen 6 niños diferentes, no parece que están hablando del mismo niño. Entonces, uno, por ahí desde la psicología, muchas veces no le gustan los protocolos porque dicen que en realidad te sacan la subjetividad de la persona. Pero yo estoy totalmente convencida de que tenemos que llegar a ciertos acuerdos en relación a cómo informamos lo que informamos, ¿no? Por eso existen los criterios, digamos, de credibilidad de un relato infantil que usamos mucho. Después yo se los puedo pasar por mail para que lo repartan, porque he hecho como un compendio de todo lo que más o menos había como para hacer un pequeño escrito y que es muy útil, a mí me es muy útil en el momento de escribir un informe. Bueno, hay otra cosa muy importante de la que yo siempre hablo, en la que me gustaría detenerme un poquito, y es el tema de nuestros sistemas de creencias. ¿Desde dónde operamos nosotros? Operamos muchísimo más desde lo que creemos que desde lo que sabemos. O sea, podemos recibir un montón de cursos y cosas y qué sé yo, pero si en el fondo nosotros creemos que ningún niño debe ser separado de su padre, por ejemplo, desde ahí vamos a operar y vamos a dejar en una situación de riesgo y de desprotección a muchos niños. ¿Sí? Entonces, por otro lado, bueno, les voy a contar una anécdota, una casuística, ¿no? En relación a este tema, que es la siguiente, ¿no? Un caso donde una niña de 5 años me pidieron que hiciera una pericia. Esta niñita tenía a una mamá muy, muy, muy maltratadora y que la aterrorizaba y que le había pegado mucho y realmente su psiquismo era un mapa llena de rastros, ¿no? De los traumas que había vivido en su vida. Pero a mí me resultó también, ¿no? Muy visible algunos indicadores muy compatibles con sospecha de abuso. Y bueno, esta señora iba mucho a diferentes lados con ella, ¿no? Tenía una vida muy promiscua, pero yo había querido siempre ver al padre y nunca lo había logrado. Le dejé un montón de mensajes. Cuando yo hago el informe y lo entrego en ese momento a tribunales de menores, el padre se comunica conmigo, al mismo teléfono que yo le había dejado mensajes diciendo que él no sabía, que nunca había recibido mis mensajes, etcétera, etcétera, pero que me quería ver. A mí ya no me gustaba este señor que ya me estaba mintiendo, porque me dijo, yo no sabía que mi mujer era tan, ya estaban separados ellos, obviamente, tan dañina para con mi hija. Entonces, eh, em, lo que yo supe, por las causas que leí, es que él hacía un tiempo había hecho una denuncia. O sea que también me estaba mintiendo ahí. Entonces ya no me gustó y en vez de verlo en mi consultorio, lo vi en una institución, como para tener una secretaria, no estar sola yo con él. Y cuando se sienta enfrente a mí me dice, mire, licenciada, yo creí que mi hija estaba así de mal por lo que yo le hice, no por lo que le hizo la madre. Y me empieza a relatar claramente cómo había abusado de su hija cuando su hija tenía 3 años. Yo le digo, yo primero que no le debo ninguna confidencialidad a usted y si se la debiera, acá se terminaba esta confidencialidad porque está hablando de un delito y esto yo lo tengo que informar. No obstante eso, siguió hablando y contando él muy, muy exhibicionistamente lo que había hecho con su hija. Entonces yo hago, por supuesto, yo ya había hecho ese otro informe donde decía que esta nena estaba realmente muy, muy mal por el maltrato que había vivido, múltiple, y hago una nueva ampliación explicando lo que había pasado en la entrevista con el padre.
Recién en ese momento el Tribunal de Menores eleva al fuero penal la causa. Cuando ya lo anterior era absolutamente serio, grave, ¿no? Pero esto para que se entienda una cosa, el abuso sexual infantil impacta de otra manera que el maltrato, que el resto de los maltratos, que pueden ser más graves incluso, ¿sí? Si bien el abuso sexual infantil es siempre grave, y yo no soy de subestimarlo, en este caso realmente era algo más dentro de lo terrible que había vivido esta niña durante sus poquitos años. Entonces, se eleva la causa penal, por supuesto me llaman a mí a dar testimonio, bueno, por supuesto el padre diciendo que de ninguna manera él me dijo eso, que nada que ver, que yo mentía, y el equipo técnico, digamos ya en este caso en el equipo pericial, les tomó a este señor todo, ¿eh? Le tiró con el Rorschach en Minnesota, con la, digamos, artillería pesada, diría yo, y el diagnóstico salió precioso. O sea, sinceramente, uno dice, ¿dónde están mis amigas solteras que le presento al candidato? Yo a este caso lo llamo el caso de Charles Ingalls, porque es, viste, impecable, buenísimo, no tiene ninguna patología. Entonces, la única loca que hablaba de esto era yo. ¿Sí? Si bien tiempo después la nena pudo relatar algunas situaciones que vivía con su papá cuando iba de visita, que por supuesto las visitas siguieron dándose. Y después se cortaron, gracias a lo que la nena pudo hablar. Yo es un caso en el que me esperé que me vinieran realmente en contra, ¿no? Con una causa de daños y perjuicios, porque el juez lo sobreseyó al señor. Pero todo este cuento, que cuenta un montón de cosas, ¿no? En relación a lo que implica esta temática y el impacto que tiene en nuestras creencias personales al respecto, también habla de una situación muy especial en relación a esto, por lo que el juez escribió. Cuando el juez lo sobreseyó a este señor, lo que escribió fue: es imposible que el abuso hubiese sucedido por la corta edad de la niña. O sea que para este juez, en ese momento, yo no creo que hoy se animara a escribir una barbaridad como esa, pero para este juez, las niñas o los niños de 3 años o menos no podían ser abusados sexualmente. No era posible por su edad. Entonces, él desde ese lugar impartió justicia, mucho más de todo lo que pasó en la causa, ¿sí? Entonces, a esto me refiero con desde dónde opero, cuáles son mis creencias. Y esto es algo para realmente uno poder trabajarlo personalmente, porque el abuso sexual impacta porque tiene que ver con nuestra sexualidad. Y desde ese lugar, ¿no? No es lo mismo la sexualidad que otro tema. La cosmovisión operante, lamentablemente, hoy en día nos dice que para muchos que están en la justicia, las causas son, digamos, los alegatos y los relatos de los niños son falsos hasta que se demuestre lo contrario, cuando debería ser al revés. Si un niño, una niña, un adolescente salta todas las barreras, como las amenazas, la vergüenza y la culpa por haber participado en situaciones que tienen que ver con lo sexual, y de todas maneras nos cuenta lo que le pasó, tenemos que creerles, ¿sí? El relato es el indicador psicológico de certeza. Entonces, en la justicia están convencidísimos que si, sobre todo, si el caso tiene que ver o parte de un divorcio controvertido, digamos, de un divorcio difícil, donde hubo violencia, etcétera, seguramente es lo que ellos llaman un SAP, el famoso síndrome de alienación parental, que no es tal cosa, no es un síndrome como tal, y que ya realmente se ha defenestrado en todos los ámbitos académicos, pero que lo siguen usando los abogados que defienden a los abusadores para hablar de una madre que quiere alienar al padre de su hijo. ¿Sí? Lo que sí existe son algunos padres que ponen en contra al niño en contra del otro progenitor, y eso es un tremendo maltrato emocional, pero tal síndrome no existe. Entonces, eh, todas estas cosas, lamentablemente, hoy operan como una cosmovisión
entre muchos de los que están haciendo justicia, ¿no? Impartiendo justicia. En detrimento, por supuesto, de los niños que realmente han vivido abuso, que son la mayoría, porque un niño no es un cassette, ni está hecho de arcilla que uno le va a hacer decir o lo va a convencer de algo que va a poder seguir así, digamos, sin caer, ¿no? Sobre todo hablando mal de una persona a la que quieren mucho, como puede ser un padre, un padrastro, un abuelo, ¿sí? Por otro lado, algo que tenemos que evitar es esto que yo llamo la torre de Babel, ¿sí? Que cada uno hablando desde su lugar, los psicólogos pueden llegar a ser muy oscuros en sus informes, los abogados tienen un léxico leguleyo que lo entienden solo ellos, ¿no? Y todo esto no ayuda a poder clarificar y echar luz sobre estas causas. Bueno, por otro lado, yo les quería decir, esto vamos a pasarlo rápidamente, así podemos ir a otro, que hay investigaciones, y esto lo van a tener porque después se los paso, o dejo cada, ustedes van a tener cada diapositiva, porque sea un minuto como para verlo, ¿no? Que las investigaciones dicen que muchos niños no revelan que fueron abusados sexualmente. O sea, el abuso sexual infantil es lo más subdiagnosticado en relación al maltrato infantil, ¿no? Junto con el maltrato emocional, que tampoco es algo que se devela demasiado. Pero fíjense, ¿no? No se devela, y mucho menos los varones, por muchos motivos, ¿sí? Cuando son abusados por otro varón, porque tienen miedo a la homologación con la homosexualidad. Yo he tenido pacientes que me han dicho, si yo le gusté a otro varón es que yo soy maricón, me ha dicho un nene, y varios han repetido eso a su manera, ¿sí? Entonces, ¿quiénes lo contaron durante la niñez? Bueno, muchos no. Incluso cuando tenemos un grado elevado de certeza, ¿sí? Porque hay causas médicas, ¿sí? Hay transmisiones de enfermedades de transmisión sexual, gonorrea, bueno, de todas maneras, ya sabiendo que esto se sabe, los chicos no hablan sobre lo que sucedió. Y en otros casos, ¿no? Donde se sabe que estos niños estuvieron participando en situaciones de pornografía y hay fotos de ellos, están en un audiovisual grabados, tampoco hablan de todas las cosas que les pasó, porque les da vergüenza, porque les da miedo, porque les da culpa. Y es tremendo todo lo que se espera de ellos, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es poder acompañarlos a que se recuperen de esto. Pero a la vez, como decíamos antes, son la prueba y lamentablemente, si ellos no pueden hablar, también estos personajes quedan libres, ¿no? Y fíjense, incluso en situaciones donde los mismos ofensores confesaron el abuso que habían hecho, muchos chicos, de todas maneras, y sabiendo todo esto, no lo reconocían. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es un predictor en relación a que los niños puedan o no develar la situación del abuso? Lo que disminuye la probabilidad de que ellos hablen es la severidad del abuso. O sea, si realmente es muy severo, menos hablan. La relación estrecha con quien abusó, si es un padre, es muy difícil de digamos, de denunciar. Y una madre ni les cuento, ¿no? Que no es lo más frecuente, pero que existe. Si estamos en una corta edad que no entendemos de qué se trata, ¿sí? Y cuando tenemos, sobre todo, acá dice, si la víctima es femenina, esto es porque está muy naturalizado. Yo tenía una paciente que cuando le contó a su mamá lo que su tío le hacía, la madre le dijo, ¿pero qué querés? Sos mujer. Tremendo, ¿no? O sea, como diciendo, está dentro del repertorio de las cosas que a las mujeres le pueden pasar. ¿Cuántas generaciones para atrás, ¿no? Tiene esta frase para estar tan naturalizado, ¿no? Y también cuando tenemos, como en este caso que conté recién, o en muchos otros casos, un cuidador que no es protector, ¿no? Que por ahí puede que no sea protectora una mamá porque también está viviendo violencia. Esto explica, no justifica, lamentablemente, ¿no? Que no pueda ser protector para con su hija o hijo, o porque son muchas las cosas que están en juego, ¿no? Como el sustento de toda la familia, si yo voy a también apoyar esta denuncia, se me cae todo lo que yo pensé, no me puedo mirar al espejo como mamá pensando, esto pasó bajo el techo en el que yo vivo,
¿no? Etcétera. Motivos hay un montón, pero esto ayuda a que los niños hablen menos. Bien, esto ya más o menos está. Entonces, ¿cuáles son los casos? A veces me preguntan, ¿cuáles son los casos que se recuperan, no? Porque estamos hablando mucho de lo que es negativo acá, de lo que pasa, de lo patológico, del sufrimiento, pero los casos realmente se recuperan. Muchas veces estos chicos pueden recuperarse y ser personas de bien, tener una familia linda cuando son grandes, ¿sí? Y esto va a implicar el trabajo en red, o sea, con los otros sistemas que integran la red formal, ¿no? E informal de las familias, identificando y convocando a los recursos que sirvan de sostén a estos niños y a su familia para que puedan acompañar realmente saludablemente todo este proceso y que sean posibles referentes cuando hay nuevas crisis, ¿no? Por ejemplo, la familia ampliada, la red social secundaria, la escuela es fundamental, pasan muchas horas los chicos ahí. Las obras sociales, que por supuesto no están a la altura de las circunstancias, la iglesia a la que pertenecen, el club, el comedor barrial, o sea, toda la gente que está alrededor de este niño, de estos niños y de estas familias, pueden dar una mano enorme y ser cruciales a la hora de que estos niños realmente se recuperen. Eso es fundamental. Entonces, nosotros, en nuestras intervenciones, lo que tenemos que hacer primero es hacer todo lo necesario para que la situación abusiva se detenga, para que no siga pasando. Y a veces no va a depender de nosotros. Nosotros por ahí podemos, incluso como psicólogos, es como una herida narcisística, pero lo psicológico no es lo primero pasa por lo legal, lo judicial, o sea, el corte en este vínculo para que el abuso no siga sucediendo. Nosotros por ahí como psicólogos, como trabajadores sociales o desde la escuela, lo que podemos hacer es un buen informe, ¿sí? Podemos, ya no como prevención primaria, pero secundaria, una vez ocurrida la situación, evitar que siga sucediendo si somos muy claros y comprometidos en lo que nos toque hacer, ¿sí? Y después, en otro momento, el objetivo general va a ser que estos niños y esta familia se recuperen de todo lo que vivieron, ¿no? Y de sus consecuencias, justamente para que puedan crecer saludablemente dentro de lo posible y que se pueda reducir un poco el riesgo de lo que las patologías y las enfermedades que puedan tener a largo plazo. ¿Sí? Entonces, puede ser que nos toque hacer un diagnóstico, como decíamos antes. El trabajo psicológico con un paciente es un trabajo bien diferente cuando está especializado. Como yo decía al principio de la charla, vamos al encuentro de la situación traumática. No es que esperamos a que salga eso, ¿no? Me acuerdo de una paciente que en el juicio oral, porque ya tenía 20 años, le preguntaron, ¿y por qué usted le contó a Visir y no a González, con quien estuvo en tratamiento 2 años antes que ella? Y ella dijo, bueno, porque Visir me preguntó, ¿no? O sea, fíjense la diferencia, ¿no? Bien, y también quienes estamos alrededor de estos niños, sea cual sea nuestra función, una vez develada la situación, vamos a tener que hacer un monitoreo constante de para saber que realmente ha disminuido absolutamente el riesgo de estos niños de ser reabusados o revictimizados emocionalmente. Es un tratamiento que no está solamente centrado en la víctima, o yo prefiero decir niño victimizado, para no dejarlo cristalizado en el lugar de la víctima, ¿no? O tenemos que tener en cuenta a las familias y tenemos que derivar a los demás. La persona que abusó, por supuesto, si está disponible y puede trabajar, sería buenísimo, ¿no? Que para el mundo y los niños del mundo que pueda trabajar sobre sus dificultades, ¿no? Y es un tipo de tratamiento de puertas abiertas, por esto que decía de que la participación en la justicia, el hacer los informes y todo este tipo de cosas. Y algunos puntitos sobre lo que es un diagnóstico de riesgo. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos casos, todo este tipo de puntos que tengo acá, como para saber si este niño, esta niña, este adolescente va a estar seguro en su casa después del develamiento, ¿no?
Va a depender de muchas cosas. Primero, el tipo de abuso, ¿no? Un abuso, digamos, muy severo, incluyendo penetración, por ejemplo, o no. Las características de la situación en relación a la frecuencia que tuvo lugar, cuánto duró la situación, que a veces son crónicos de años. Hubo además uso de la fuerza física, amenazas de parte del abusador. ¿Qué edad tiene la niña? Cuando más chico es peor. A veces se cree, ay, no, pero es chiquita, se lo va a olvidar, no entendió de qué se trataba, no hace falta que vaya a un tratamiento. Y no es así, porque va a ir con esta carga, con esta mochila que sobre todo crea confusión cuando el abuso viene de parte de quien te tendría que estar cuidando y en vez de eso, enseñando lo que es el amor, la confianza, etcétera, te está dañando. Eh, y va a llevar eso toda su vida. Entonces, algo más, aparte de que el abuso sexual es muy complejo, algo que podemos decir es que confunde muchísimo a las víctimas, ¿sí? Justamente por la cercanía con la persona de la que, digamos, en la que este niño, esta niña adolescente confiaba. Por eso el abuso sexual infantil, ante todo, es un abuso de confianza, ¿sí? Bueno, vamos a pedirle que se abstengan a los que están poniéndole colores a la presentación. Por otro lado, eh, el número de víctimas, ¿sí? Por supuesto, la relación entre la víctima y el abusador. No es lo mismo tu papá conviviente que un tío lejano que venía de vez en cuando a la casa, ¿no? Y que vive en el interior. Número de abusadores. A veces no es solamente el padrastro. A mí me ha pasado trabajar con niñas que han denunciado a su padrastro, pero después de un tiempo y de trabajo, saber que además había un padre que había abusado, ¿sí? Un hermano mayor, etcétera. Y por supuesto, el lugar de quien no abusa, si puede o no proteger a este niño, lo va a seguir revictimizando, por ahí no en relación al abuso, pero sí revictimizando emocionalmente. ¿Por qué hablaste? Mira ahora dónde estamos, mira todo lo que nos pasa. Las hermanas mayores, ¿no? Diciendo, a mí también me pasó y yo no hablé, ¿por qué tuviste que hablar vos? Todo este tipo de cosas que son psicológicamente tremendas, ¿no? Muchas veces eso es más doloroso para los niños que el mismo abuso, fíjense. Y si hay otros, por supuesto, problemas en la familia, ¿no? Como es el uso de alcohol u otras drogas, la violencia familiar. Si nosotros trabajamos con niños, tenemos que ver qué está pasando en el sistema parental. Si trabajamos con mujer golpeada, tenemos que ver el tema qué está pasando con los niños. Pero por lo general, el abusador sexual, si bien no hay un perfil, ¿no? Muchas veces no incurre en un solo tipo de violencia, ¿ok? Bien. Y también, por supuesto, la enfermedad psiquiátrica, ¿no? Que es un gran problema, pero muchas veces hace que por ahí una mamá no pueda proteger, ¿sí? Bueno, esto ya está, también. Eh, Algo que tenemos que revisar en relación al diagnóstico de riesgo es justamente esto, ¿no? Que si bien todo niño, niña, adolescente nace y crece en una estructura vincular, esta estructura vincular, esta familia, le va a permitir o no desarrollar todas sus potencialidades, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que evaluar profundamente es si este vínculo es protector. ¿Va a seguir siendo protector? ¿O puede tornarse seguro? ¿Sí? ¿O si es y va a seguir siendo un vínculo dañino? Bueno, acá un poco hablando del backlash, que es para toda otra charla, ¿no? Que tiene que ver con la respuesta de estos padres, sobre todo si son clase media alta, con los profesionales que trabajamos en esto. Sinceramente, bueno, yo ya tengo tantas denuncias que ni las cuento trabajando en esta temática. Incluso he llegado a estar en un juicio oral, eh, yo como acusada por falso testimonio, no sé qué más, falsificación de documentos, cualquier cosa que no debería haber jamás llegado a esa instancia, ¿no? Pero así fue. Entonces, importante para tener en cuenta, ¿no? Que
somos realmente muy combatidos quienes nos animamos a poner la firma en un informe. Pero, y también por eso se entiende que mucha gente no quiere trabajar con casos judicializados. No, 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 este tema no, nosotros no. Nosotros tenemos acá en el equipo, somos 9 y tenemos lista de espera de la cantidad de gente que se acerca, porque hay muy poca gente que quiere laburar con esta temática y la entendemos desde el lugar de lo que les estamos diciendo. Entonces, cuando escuchen backlash, quiere decir esto, como la respuesta contraria, ¿no? A una visibilización de los derechos de los niños. Por lo cual existen todos estos grupos de padres, Zapadeshi, Madre Sana se llama uno, otro se llama eh, Los Padres del Obelisco, etcétera, 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 ¿no? Que se juntan, seguramente habrá algún padre inocente y bien intencionado ahí, pero yo conozco muchos padres imputados con severas, digamos, denuncias muy, muy probadas de abuso que forman parte de estos colectivos, quejándose de la injusticia de no poder estar viendo a sus hijos. Cuando nosotros intervenimos en estos casos sin coordinación, ¿no? O se privilegian los derechos del victimario sobre los niños y las niñas y adolescentes, que tienen que a veces hacer múltiples declaraciones y pericias, procesos judiciales prolongados y que llega el juicio oral mucho tiempo después, falta de preparación de los agentes que trabajan en este tema, revinculaciones compulsivas, ¿no? Como, bueno, ya está, pasó el tiempo a revincularse con el abusador. ¿Por qué? ¿No? Y ojo, porque el tema de que justamente no se haya probado la situación abusiva, que es tan difícil de probar, no significa que no haya pasado. No significa que él ya es inocente y entonces tiene que ver al niño. Pero esto es lo que lamentablemente como se interpreta, sobre todo lo interpretan los abogados del otro lado, y a partir de esto, los niños son compulsivamente obligados a ser, digamos, a tener que volver a relacionarse con la persona que señalaron en un momento que había abusado de ellos. A ver, ¿qué más les quería mostrar? Que ya estamos terminando. Bueno, caso de revinculación, no vamos a poder trabajar hoy. Esto les quería mostrar, ¿no? A modo de cierre, un dibujito de un paciente de 10 años cuando ya estaba cerrando su tratamiento, ¿no? Le pedí que dibujara a su familia con animales y él se dibujó como un mosquito y a su padre abusivo como un sapo. Fíjense, ¿no? Yo era un mosquito. Justo esto me está tapando las cosas. Ahí lo pone. Yo era un mosquito porque no me podía defender. Él era el sapo porque yo le tenía mucho miedo y era todo lo que él decía lo tenía que hacer. Pero los jueces, sin una alusión personal, otros animales, eran más fuertes. Los jueces defendieron al mosquito que el sapo lo coma. Fíjense la belleza, ¿no?, de una buena intervención y de un niño que se sintió protegido, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, gracias a los participantes por escucharme, querer hacer una diferencia en la vida de estos niños y sus familias, y pasamos, si les parece, a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Patricia. Algunas de las preguntas que fueron surgiendo, aguarden un segundo, que acá las tengo. Hay algunos comentarios también, o sea, que no son específicamente preguntas, sino más comentarios. Gracias. Apoyo a lo que ibas diciendo desde otro lado. Em, Preguntaban, primero algo muy puntual, si podrías, al principio nombraste, estabas hablando del secreto profesional y dijiste que cuando había una duda razonable estaba la obligación de denunciar. Preguntaban sobre eso, si podrías ampliar un poco sobre la duda Sí, razonable. sí, amplío un poco. Acuérdense que les dije, ¿no? No porque vimos un dibujo que no nos gustó, porque el dibujo puede estar mal interpretado, ¿sí? Si bien hay algunos indicadores, y es raro, por ejemplo, que los niños de menos de
8 años o 9 dibujen genitales, bueno, pero puede tener que ver con otras cosas, ¿sí? Con otras preocupaciones de los niños y no necesariamente. Gracias por las buenas, todas las cosas que están diciendo amorosas de valoración de la charla. No necesariamente porque haya vivido un abuso, ¿ok? Y ahora con la ESI, ¿no? Y toda la ya más información al respecto, pueden aparecer otras cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué es una duda razonable? Fíjense que a nosotros no nos toca la investigación, salvo que ustedes sean peritos, forenses. A nosotros por ahí nos caen estos casos donde vemos cosas que nos llaman la atención o tenemos un relato. Si tenemos un relato, eso ya es más que una duda razonable. ¿Sí? Eh, sí, sería importante que diera las pautas para hacer el informe, pues toda otra charla, ¿sí? Yo les voy a compartir es lo que tiene que consignar el informe. Y tengo un power sobre cómo hacer un informe que está volcado lo mismo. Se los voy a pasar. Se los voy a pasar para que vos los compartas, ¿ok? Si tenés los mails de las personas, lo puedes compartir. Bien. Entonces, al contrario. Nosotros tenemos que tener, digamos, no toda la investigación y ya presentar un caso cerradito. Los que investigan son los fiscales, es el Ministerio Fiscal, es el cuerpo médico pericial, o sea, a ellos les toca. Pero cuando yo digo una duda razonable es un niño, una niña que por ahí tiene comportamientos no esperables para la edad. Ahora, de todas maneras, lo que tenemos que nosotros descartar es si las pantallas, que son hoy por hoy las principales educadoras de los niños y adolescentes, no son las responsables de que estos niños también tengan estos comportamientos. Antes nosotros decíamos, sí, la verdad que si ellos hacen esto es que lo vieron o lo vivieron. Y sí, puede ser, lo vieron, pero por ahí no en su casa, lo vieron en las pantallas. Y a partir de ahí es que gracias, Rocío. A partir de ahí es que realmente están proponiéndole a su primita más chiquita esto que están proponiendo. Entonces, eso es algo que siempre tenemos que descartar, ¿ok? Pero si nosotros sabemos que tiene una relación, tiene indicadores, digamos, que nos hablan de una dificultad en relación a un vínculo, y por ahí lo que sucede es que empieza a tener otros indicadores que tienen que ver, ustedes han tenido 10.000 charlas ya donde saben de indicadores, no me voy a poner, no me voy a detener en eso, porque es algo que lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Pero una duda razonable es, por ejemplo, un relato más, digamos, síntomas, porque justamente el impacto traumático del abuso sexual infantil justamente crea síntomas, ¿no? En un aparato psíquico que está en crecimiento. Entonces, eso, juegos, el juego postraumático es algo que vemos mucho en el consultorio, pero uno lo puede ver también en otros ámbitos, de los niños que reproducen alguna situación que tiene que ver con la vivencia traumática vivida, ¿no? Si un chico chocó, agarra los autitos y los choca, los choca, los choca, ¿no? Para cualquier tipo de trauma. Bueno, los niños que vienen a mi consultorio hacen orgías con las Barbies, por ejemplo, o con los Playmobil. Justamente muestra el juego postraumático situaciones que son casi literales de lo que ellos vivieron. Entonces, algo de todo esto, ¿no? Preocupaciones de una madre que nos cuenta también cosas, pero bueno, por supuesto siempre si tenemos un familiar que puede ellos mismos hacer la denuncia, nosotros podemos trabajar con ellos para que sean ellos, que son los patrocinantes naturales de los niños, quienes denuncien, no necesariamente nosotros, ¿no? Y yo, por ejemplo, en otras provincias, como en Entre Ríos, que di una charla hace poco en Gualeguaychú, la fiscal decía, era por un congreso de ESI, el primer congreso de ESI, y era toda gente de docencia, ¿sí? Y la fiscal le decía, ustedes tienen que ir a lo que es para nosotros el equipo, digamos, o la Defensoría en Capital, o los servicios locales de los derechos del niño en provincia, etcétera, como se llama en cada provincia, tienen que ir ahí a exponer la situación
que ustedes están viviendo y nosotros somos los que hacemos la denuncia. O sea, la entidad es la que hace la denuncia y puede incluso quedar hasta anónima la denuncia. Entonces, en algunas provincias eso se hace, hay que pedirlo, ¿no? Pero siempre lo mejor es por ahí poder trabajar, aunque lleve un tiempito más, con la familia para que ellos lo hagan. Aparte desde el lugar de que no, digamos, es muy bien visto en la justicia una madre que enterada de la situación de abuso no hace la denuncia, ¿no? Puede ser tomada como una madre también vulneradora, barra, cómplice, etcétera, y tener problemas por esto de que el niño tenga que ser retirado de la casa, etcétera. Y ligado a esto, otra pregunta que te hacían es un poco cuál sería tu posición ética respecto de los abusos y cómo manejarte, eh, algo que puedas decir al respecto. Mi posición ética con respecto a los abusos es muy amplio eso. Creo que ya un poco lo he dicho, Me yo parece soy que lo fuiste, me parece que lo fuiste militante de los diciendo. derechos de los niños desde hace 1000 años. Mi posición ética es que los abusos tienen que parar, que siempre tienen que ser denunciados, porque puede ser que por ahí nos toque no sé, el abuso de un jefe de Boy Scout. Está bien, el niño no va a estar en contacto más con ese Boy Scout, con ese jefe de los Boy Scout, coordinador, ¿no? Pero ese señor va a estar en contacto con un montón de otros niños. Y yo entiendo la dificultad de los padres, a veces dices, pero yo no lo quiero pasar a mi hijo por el Poder Judicial, que es una trituradora de carne. Y es verdad, lamentablemente muchas veces se trabaja muy mal y los niños son muy revictimizados en el sistema judicial. Es verdad. Eh, entonces es un gran dilema, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar para que se pueda, sobre todo yo creo que la concientización, como estas charlas, pasan hoy por hoy, lo preventivo pasa por tomar conciencia con lo que está pasando y no minimizarlo. Eso es un poco mi ética y que sigo, pese a que ya estoy vieja, trabajando en esto pese a todo, ¿no? Pero justamente por todos los casos que sí se recuperan y es un placer, porque uno tenga uno donde se haga justicia y donde estos niños puedan crecer sanamente sin tener que llevar en sí esta carga, vale la pena seguir trabajando. Y después otra pregunta que había varias, tenían que ver con el tema de la verdad y la validación de los testimonios. Si podías hacer algún comentario sobre eso, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay un montón de temas que te estamos preguntando que son una charla en sí. Por Entonces, supuesto. pedirte que hagas un comentario respecto a estas La, cosas. la charla del relato del niño, ¿no? Acuérdense que yo les decía que es el indicador psicológico, el relato es el indicador psicológico de certeza. Acuérdense de esto. Cuando hay un relato, es muy raro que sea, a nivel mundial no llegan ni al 10%, mucho menos los falsos alegatos, ¿sí? Y cuando hay algún falso alegato, alguno a mí me ha tocado, o casualidad la que estaba acusada era la madre y el padre era un comisario, ¿no? Eh, y realmente fue bochornoso porque los chicos no podían sostener esto, pobrecitos, no había manera de que sostuvieran y que tuvieran lo que son estos famosos criterios de credibilidad. A nivel internacional se utilizan unos criterios por los cuales se sabe, digamos, si el relato tiene estos ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes de un relato verdadero? Un relato clínicamente válido es un relato donde uno se da cuenta que el niño tiene como la imagen de lo que vivió y la trata de transmitir, usando sus palabras, con palabras que por ahí son más infantiles, ¿sí? Dando datos del contexto, qué hora del día, dónde estaban, ¿no? En qué habitación, hablando sobre por ahí el estado psicológico del abusador, ¿no? Estaba nervioso por si alguien llegaba, el estado psicológico propio, ¿sí? La ropa que tenía puesta, cómo fue dándose la situación, porque siempre por lo general se trata en esta dinámica abusiva, ¿no? Como que va de los menos intrusivos a los más intrusivos. Entonces no es que
puede haber empezado con una situación totalmente intrusiva. Por lo general hay data de situaciones anteriores, que por ahí el niño no las vivió como abusivas, pero después mirando para atrás se da cuenta que tienen que ver con, eran facilitadores hacia donde el abusador quería llegar. ¿Mm? Entonces, eh, cuando más de estos ingredientes tienen, más válido es el relato, ¿sí? Lo que pasa es que tampoco nos corresponde a nosotros, lamentablemente, incluso yo incluso he trabajado como perito oficial, me han traído casos para que yo los trabaje desde lo oficial, eh, en en el mismo juzgado, ¿no? Y lo que nosotros, nuestra tarea es realmente poder dar material para el que tome la decisión sea el juez, porque es el juez el que toma la decisión. Nosotros no somos quienes tomamos la decisión. Y quien investiga es la justicia. Tampoco nos corresponde a nosotros investigar, de que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ligado a esto te preguntan ahora si te encontraste con muchos casos de retractación de los testimonios. En los casos de retractación, lo que sucede generalmente tiene que ver con eh, que los niños, ¿no? Una vez develada la situación, se encuentran con un ambiente muy hostil, ¿sí? Se encuentran con que la familia no le cree, con que la justicia los maltrata, con que hay una situación donde muchas veces a mí me han dicho algunos niños, si yo sabía que se venía todo esto, ni contaba lo que me pasaba. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, los chicos dicen, bueno, el abuso era tremendo, pero lo que está pasando después y la incertidumbre, no hay nada más insoportable para el ser humano que la incertidumbre, ¿no? Y la vergüenza. La estigmatización, todo este tipo de cosas que se viven, acompañado con la mala praxis de nosotros los operadores en relación a situaciones, digamos, donde no hay coordinación en las estrategias, ¿no? Y el chico directamente es tratado como Tupac Amaru, ¿no? Se lo tironea para un lado, para el otro, para el otro. Los chicos dicen, bueno, vamos a decir que todo esto es mentira, a ver si puedo volver a lo anterior, cosa que tampoco sucede, ¿no? Pero bueno, esto es algo que le encanta escuchar y creer a la justicia cuando dicen, no, no era verdad, yo no estaba, en realidad yo estaba muy enojada con mi papá y por eso dije todo esto. Eh, ¿Cómo se bueno, trabaja con las retractaciones? Eh, yo a los pacientes que he tenido le dije, mira, vos me contaste en su momento lo que a usted había pasado y yo te creí y te sigo creyendo. Y ahí me dicen, bueno, pero mira todo esto que pasa, etcétera. Y digo, bueno, hay que trabajar para que eso no siga pasando, pero no para que vos, digamos, tengas que decir otra cosa de lo que realmente te pasó. Y a veces hay retractaciones que tienen que ver con el maltrato emocional del que hablábamos antes, que mucha gente llama SAP, ¿no? En el sentido de que no se pudo seguir sosteniendo. Entonces, bueno, dice, no, en realidad no había pasado nada. bien, nos quedan unos minutos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en particular. Eh, si no, igualmente te agradezco un montón, Patricia, porque fue súper interesante y creo que vale la pena volver a ver la charla, porque hay muchas cosas eh, muy interesantes y muy bien explicadas. Así que muchas Muchísimas gracias. gracias. Y mi apoyo y mi valoración a todos los que están acá, porque desde algún lado están implicados en esta tarea que no es nada, nada fácil, sobre todo si son peritos. Es un lugar muy difícil el que les toca y desde ya, eh, bueno, desde ya la necesidad de acompañar todo esto, ¿no?
A ver, voy a leer un poquito los chats, a ver si hay algo que Sí. pueda también agregar antes de que terminemos. Que hay mucha gente acá que realmente sabe más que yo, pero gracias por Bueno, escucharme de tenemos, todas maneras. tenemos a María Laura Marandino. Hola María Laura, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Nos No, hemos cruzado alguna vez. bastante, en 20 años casi de intervención perdón que en 2 minutos entiendo lo que transmites, creo que lo del SAP puse algunas cuestiones, ya estamos trabajando en protocolizar preguntas con perspectiva de infancia, de género, porque ya el SAP no se presenta como antes, se presenta bajo esas preguntas, ¿no? Hay Tal cual, inducción, buenísimo. creo que esos son los temas realmente que es todo un trabajo, por eso cuando dicen que la justicia revictimiza, yo voy a los foros y digo, no, hay que estar, desde adentro hay que cambiar, y somos algunos profesionales los que estamos batallando desde adentro, inclusive después de casi 7.000 casos que yo intervine, los niños y las niñas que llegan hoy, ¿no es cierto?, que son los más vulnerables en cuanto a la extrema situación social que están viviendo, se les da la posibilidad de dignificar su palabra, ¿no es cierto? Entonces no es la cuestión si es verdadero o no entrar en esta cuestión moral, sino más bien dar credibilidad, que eso no significa verdadero, sino otorgar Exacto, esa credibilidad, peso y valor a la palabra. Por eso se desarrolla mucho esa temática. Por otro lado, creo que no hay que desalentar a la denuncia, tampoco aumentarla, porque si no queda todo impune. Hay que más bien capacitar absolutamente. a los jueces y nosotros mismos también sensibilizarnos desde adentro con esto, si no es como que, me parece, ¿no? Es una No, posición que... absolutamente. Por eso Y yo decía que estos casos deben ser denunciados y la justicia tiene que intervenir, porque si no, continúan dándose. el lunes trabajé justamente un juicio oral tremendo con el tema de retractación y después el tema de lo que son los abordajes longitudinales. No podemos, a los jueces les digo siempre, situarnos solo en algo transversal como son los forenses. No puede ser que solo se cuente lo forense y no todo Exacto, el contexto que se produjo afuera. Esa es una batalla que hay que darla desde adentro nosotros, ¿no? Que no estamos todos de acuerdo, efectivamente, hay por posiciones, supuesto. pero bueno, Eh, antes se no, les estimaba, Patricia, en la época que trabajamos hace 20 años juntas, que era tremendo. Hoy han cambiado bastante, ¿eh? qué Porque suerte. en Sí. ese no significa que los resultados sean mejores, pero bueno, Pero no, no. Y el hecho que estés en esta charla y escuchando un sábado a la mañana con todo lo que haces todos los días, es muy esperanzado y habla de tu compromiso, ¿no? Hermoso. gracias a ustedes y a Gracias, IASA, gracias por todo lo que estás diciendo. Patricia, nos vemos. Bueno, un gustazo. Bueno, mil gracias, mil gracias y bueno, hasta cualquier momento. Acá estamos Sí, para ya colaborar y tenemos que ayudar entre todos, realmente, realmente. seguramente te volveremos a convocar. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se sumaron hoy. Nada, sabemos que es sábado, que ya está llegando el fin de año, que todos estamos muy cansados y muy agotados por muchas situaciones, pero esto que decís vos, Patricia, el hecho de estar acá hoy un sábado con ganas de formarse, de escuchar, de aprender, es esperanzador también. Así Ya que lo bueno, creo. nos vemos el último sábado, el próximo sábado, que va a ser el último encuentro de este año. Va a ser un encuentro más corto, de 1 hora y un poco más interactivo. Queremos dar un poco más de voz a todas las personas que vienen siempre a escuchar. Queremos escucharlas a ellas también. Así que ya les vamos a mandar información de ese encuentro, pero va a ser el último sábado de noviembre. Eh, Buenísimo. bueno, Muchas muchas gracias y mi gracias. admiración por su tarea. Hasta prontito. Chao, chao, Pronto. gracias.